Parashá Vayakhel. Y estemos en el capítulo 35, por favor. Capítulo 35, verso 1, la primera letra, la primera frase del capítulo 35, verso 1, nos indica el nombre del parashá de la semana. Y el nombre es Vayakhel, que significa, léalo conmigo, Moisés convocó a toda la congregación. Significa reunión, significa convocación, significa reunión de hombres y con propósito de Dios. ¿Lo tienen todos? ¿Qué significa Vayakhel? Dígalo conmigo, reunión. Léalo conmigo, Éxodo 35, verso 1 en adelante. Dice, léalo conmigo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Punto, y dice el verso 2: 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que él hiciere trabajo alguno, morirá. Punto. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias por quienes se ponen en pie en reverencia a la palabra. Señor, bendice este mensaje, bendice esta palabra y llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, para que el propósito de hoy se revele a nuestros corazones y tengamos una reunión, una convocación, una santa convocación de vida, de fe y de esperanza en el principio de nuestras raíces y el propósito para el cual hemos sido llamados. Este parashá es un parashá extraordinario. Les confieso que cuando empecé a leerlo en el capítulo 35 esta semana, tuve guerra. Tuve guerra, ¿por qué? Porque empecé a leer desde el capítulo 35 en adelante, y si usted lo nota, y usted estuvo atento a los estudios, pues, estuvo pendiente de los estudios devocionales esta semana, notará que todos los capítulos del 35 al 38 son una repetición de lo que ya había dicho Moisés. Y se vuelve a repetir absolutamente nada. Todo, cada punto, cada coma, lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo debes hacer, por qué lo debes hacer, punto, 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 punto. Se repite. Y yo me preguntaba a Dios, ¿pero por qué tenemos que repetir esto? Y entonces viene la respuesta del Señor. Recordemos que cuando Moisés desciende del monte Horeb, ¿recuerdan esto? ¿Después de cuántos días? 40 días. Por cuando desciende, el Señor le dice: Moisés, ve a tu pueblo, porque tu pueblo está en alboroto. Cuando descienden, Josué le dice: Moisés, lo que yo escucho es como voces de guerra. Parece ser que están en peligro, parece ser que el pueblo está en conflicto. Y Moisés le dice: no. Lo que yo escucho no son voces ni cantos de guerra. Lo que yo escucho es una parranda. Lo que yo escucho es una fiesta. Lo que yo escucho es absolutamente... ¿Perdón? Olorrazos. ¿Qué significa olorrazos? Lo que estoy escuchando de santo no es nada. Y Moisés desciende y encuentra que su pueblo se ha levantado, diga conmigo, se rebelan contra el sumo sacerdote Aarón y le forzan, le obligan a construir un becerro de oro. Tengo que retomar esto, es muy rápido. Cuando Aarón sabe que su pueblo se ha levantado y le están pidiendo un Dios, queremos adorar a un Dios, necesitamos que hagamos un Dios físicamente, que lo podamos ver. En ese momento parece ser que al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, se le olvidó de dónde Dios los había sacado. Y yo insisto mucho en este tema: no se te puede olvidar de dónde Dios te sacó. Un día un amigo me dijo esta enseñanza, ya la he compartido aquí hace muchos años, la voy a repetir. Mira siempre hacia arriba. Recíbeme esta palabra: mira siempre hacia arriba. Cuando nosotros miramos siempre hacia arriba es porque algo mejor viene. Miremos hacia arriba, una mejor oportunidad económica, una mejor oportunidad laboral, una mejor oportunidad de familia, una mejor casa, una mejor prosperidad. Miremos hacia arriba. Dios siempre quiere que miremos hacia arriba. Diga conmigo: miramos a lo alto, hacia la presencia del Dios Todopoderoso. Pero nunca se te olvide de cuando en vez mirar hacia abajo. ¿Para qué?
para que no se te olvide de dónde Dios te sacó. No se te olvide de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Así es que en este proceso Moisés desciende, encuentra un pueblo totalmente dedicado a la idolatría. Dice la palabra que una vez celebraron, Aarón, tratando de hacer tiempo, les pide a los hombres y les dice: traedme todos los zarcillos que puedas, de las mujeres y de los niños. Y dice la palabra que prontamente, al siguiente día, habían miles de zarcillos de oro puestos en la presencia de Aarón. Se construyó el altar de idolatría. Aarón aún tratando de hacer tiempo para que Moisés regresara. Ellos no sabían cuánto tiempo él iba a pasar en aquel lugar. Les dice, ya terminado el becerro, dijo: bueno, mañana haremos holocausto. Esperando, dijo Aarón, si por lo menos mañana probablemente Moisés aparezca. Pero particularmente al día siguiente, dice el texto bíblico, que el pueblo de Israel al día siguiente, ¿qué hizo? Madrugó, lo que nunca habían hecho. Madrugaron a rendirle culto al becerro, como si lo estuvieran haciendo para Dios. Ofrecieron el holocausto, ofrecieron el sacrificio, y después de hacer toda la adoración aparentemente para Dios, pero sin Dios, entonces dice la palabra que se alimentaron, comieron, y posteriormente se levantaron y celebraron la fiesta para su Dios. Y no solamente celebraron su fiesta, sino que entraron en total, absoluto, ¿cómo lo puedo decir?, desorden. Se olvidaron de Dios. Por lo tanto, cuando Moisés aparece en la escena y ve toda esta dramática historia, dice la palabra que Moisés se enfureció. La palabra furia, se molestó tanto que rompió las tablas de la ley. Es impresionante toda esta historia. Por lo tanto, a partir del capítulo 35, Dios retoma a través de Moisés. Moisés retoma el tema y dice: ahora vamos a hacer, convocó reunión, dice la palabra, convocó, dígalo conmigo, convocó, reunió a todo. Observen que aquí dice a todo el pueblo de Israel, no dice a un grupo de amigos, a los que estaban más cercanos o a los líderes. Dice que convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Perdóneme que repita el texto, por favor. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Aquí no dijo: estas son las cosas que Jehová sugirió. A ver, ¿quiénes de ustedes están de acuerdo o a quiénes les parece? ¿Alguien está de acuerdo con el Shabbat? Levanten la mano. Sí. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Alguien está de acuerdo con el ayuno? Levanten la mano. Sí. Nosotros no. ¿Alguien está de acuerdo con la ofrenda? Nosotros sí, nosotros no. 1, 2, 3 están de acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5 no están de acuerdo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que convocó a toda la congregación y dijo: estas son las órdenes que Dios ha dado a su pueblo para que se cumplan. Y entonces toda esa historia que traemos del pueblo judío se ha convertido en que llegamos a los 500 años de América, viene Cristóbal Colón y cada quien acomodó su Dios a su manera. Estamos llenos de becerros de oro en nuestros hogares, estamos llenos de becerros de oro en nuestros corazones y hacemos lo que nos parece, cuando nos parece, si me parece. ¿Saben? Yo tengo una pantalla al frente y tengo que verla porque estamos adorando y están las letras de las canciones. Pero cuando yo miro por esa pantalla tiene doble función para mí, por si usted no lo sabía. Miro la letra y observo las personas atrás. Y observo a gentes que estamos en adoración y observo a gentes que están en otro planeta, menos en este lugar. Usted ya sabe cuál es mi pantalla. Entonces usted dirá: uy, a ver, yo me ubico, ¿será que me alcanzo a ver? No, ahí el pastor no tiene perfil.
Porque hacemos lo que nos parece y como nos parece. Venimos a la vida de la iglesia, pero no tenemos ni adoración a Dios. Aparentemente estamos adorando a Dios. Creemos que venir a la iglesia una hora es sentarnos a escuchar a un pastor aburrido, a hablar cosas aburridas que no me interesan. Moisés dijo: estas son las órdenes que yo les doy, pueblo de Israel, para que se cumplan conforme a lo que el Señor indicó. Y lo primero que nos menciona es el día de reposo. Pero ¿cómo que lo primero que menciona es el día de reposo? Si el pueblo de Israel está preparando justamente el tabernáculo para adorar al Dios Todopoderoso, donde Él va a morar. Y el Señor dice: no hay nada más importante para mí. El tabernáculo no puede estar por encima de mi ordenanza. Ustedes podrán estar construyendo el tabernáculo, pero por más que es importante el tabernáculo, es mucho más importante que se cumpla el día de reposo. Porque es que nosotros decimos: pastor, es que el sábado tengo que hacer, el sábado tengo que ir el sábado, la niña cumpleaños el sábado, tenemos un bautizo el sábado, tenemos una reunión el sábado tengo, el laundry tengo, el sábado. ¿Usted cree que el laundry es más importante que el tabernáculo? Y si usted cree que el laundry es más importante que el tabernáculo, déjeme decirle que para Dios el tabernáculo no era más importante que el Shabbat. Es decir, que esta ordenanza que estamos viendo hoy en Vayalquel nos está hablando que el objeto y el propósito de este Mishkat, que es el tabernáculo, es que Él ahora va a morar entre nosotros. Pero Dios no podrá morar en este tabernáculo siempre y cuando, o hasta cuando, nosotros no cumplamos con la ordenanza que Él nos ha dado tal cual como debe ser. Saben, con todo respeto, Pastora Pili, mía es la venganza, dice el Señor. Pero es que saben, estamos acostumbrándonos en la iglesia. Hermanos, siento en el corazón tener la reunión el día viernes para que estudiemos y hagamos el Shabbat. ¿Quiénes están de acuerdo, hermanos? Levanten la mano los que están de acuerdo. Levanten la mano los que no están de acuerdo. ¿De cuándo acá saquimos esa herejía? Perdón. Esto no es que si estamos de acuerdo. El viernes tenemos estudio bíblico. Esa es tu decisión, es tu problema. Nosotros estamos ahora acostumbrados, aquí todo es democrático. ¿Quién está de acuerdo si hacemos aseo en la iglesia? A mí no me parece, a mí me da igual. No, hermanos. Nosotros no estamos aquí pensando en qué estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la vida de la iglesia es un propósito de Dios y estas son las ordenanzas que Dios nos entregó. De la pastora Pili yo la veo sufrir. Ustedes no saben cómo ella sufre. Vamos a proclamar un ayuno. Entonces envía 1000 textos. ¿Quiénes están de acuerdo de que hagamos un ayuno por sus hijos? Y lo más triste, ¿sabes? Contestan: no puedo. O sea, no me interesan mis hijos. ¿Podría usted ayunar por mis hijos? No, el que tiene que ayunar por sus hijos es usted, papá, mamá, usted. Pero es que eso es tarea del pastor. Déjenme decirles algo que ya he dicho y tengo que repetirlo. Hay 3 aspectos de la vida de un hogar que usted tiene que tener absolutamente claro porque es el mandato de Dios. Número 1, en la iglesia, congregación, el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra. A cada uno de ustedes varones, a cada uno de ustedes jóvenes, a cada una de ustedes hermanas, la palabra. Eso estamos haciendo hoy. Yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Estoy enseñando la palabra. En mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué 24:15. Número 1. Número 2. En la escuela a la que asisten sus hijos, los profesores, los maestros, los teachers, tienen la responsabilidad de enseñarles el estudio académico. Geografía, historia, trigonometría, cálculo, ciencia, política. Eso se lo enseñan en la escuela. ¿Vamos bien? Y número 3, en su casa,
Ustedes tienen, padres de familia, la responsabilidad de enseñar a sus hijos el temor a Jehová. Número uno, eso conlleva estudio bíblico, devocional. Y número dos, las normas elementales de educación. Una de las normas elementales de educación, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, varones, varonas, es que un joven saluda a un adulto. Que el que llega saluda. ¿Están entendiendo eso? Entonces, un joven, yo estoy por ahí en alguna parte y yo veo que pasan los jóvenes. Entonces me voy a otro lugar, me ubico por aquí. Y yo le digo, hey, buenos días. ¿Cómo le va? Hey. Me doy cuenta que su tarea, padres de familia, está descuidada. Porque sus hijos no tienen la culpa de que a ustedes no los hayan educado. Y ustedes le enseñan a sus hijos lo que ustedes son, y sus hijos crecen como ustedes son, pero no tienen normas de educación. Hermano, por favor, ¿usted me permite? Hermano, buenos días. Pastor, buenos días. Pastora, buenos días. Hermano, muchas gracias. Hermano, gracias. Por favor, 3 aspectos que en el tabernáculo tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas con un joven en la vida de la iglesia, lo primero que decimos es que en la iglesia el pastor no les enseña. Es que en la escuela les enseñan mal. No, el principio es el tabernáculo de su hogar. Usted tiene un tabernáculo llamado familia, y el tabernáculo, el Mishkan que Dios le dio que organizara. Pero que ahí está el problema, es que a nosotros no nos enseñaron a ser padres. Si yo le pregunto a los varones y a las varonas, ¿usted por qué se casó? Pues porque todo el mundo se casa. Mi papá un día me dijo, bueno, mijo, ¿qué pasa? El tiempo está corriendo. Hay que volar, mijito. Aliste la maleta, aliste las cosas y a volar. Nuestros padres nunca se preocuparon siquiera con quién nos casamos, ni cuándo nos casamos. Nuestros padres dijeron, hey, va jalando, dicen en Costa Rica, hey, va jalando. Usted ya, mijito, ya cumplió 20, ya despedido aquí en esta casa, ya se le acabó el hotel. Entonces, muchas niñas, muchas hermanas se casaron sin saber cuándo. Un día se le apareció, ¿y qué? ¿Nos casamos? Dice, pues sí. ¿Y cuándo? Pues cuando usted quiera. Papi, que nos vamos a casar. Ay, ya era hora, mija. Pero nunca nos preguntamos por saber quién era, de dónde venía, cuál es su origen, cuál es su raíz, cuál es su historia. No. Entonces hoy ya tenemos a nuestros hijos hoy, y a nuestros hijos no les podemos enseñar, ni formar, ni exigir eso, porque a nosotros nunca nos lo enseñaron. Pero nosotros sí esperamos que cuando nuestros hijos se casen dignamente. Y para que se casen dignamente necesitamos como varón ser modelo y como mamá ser modelo. Yo lo digo con todo respeto. Esta mañana nos levantamos y alguno de mis hijos dijo, papi, que necesito alistar la ropa. Hijos, ustedes han visto a su papá el domingo a las 9 de la mañana alistando ropa para ir al servicio. Y yo quiero ser un modelo, si me permiten decirlo, pero mi esposa lo puede decir por testimonio. Los días sábados a las 5 de la tarde o 6, que es mi hora ya como de reposo, yo entro a mi baño, tomo mi máquina de cortar cabello y me hago mi corte de cabello. ¿Cómo voy, hermana Lupita? Yo me corto mi cabello. Me corto mi cabello, eso lo hago 18 años antes. Cuando llegué a este país, lo primero que aprendí fue a cortarme mi cabello. Y me hago mi corte de cabello. Eso es todos los sábados. Una vez salgo, bueno, entro a la ducha, me preparo, inmediatamente salgo, coloco mi mesa de planchar, y no es porque no tenga que planchar. Me gusta planchar mi ropa, porque tuve un papá que me enseñó a los 10 años que yo debía alistar mi ropa. No se me quita absolutamente nada. Preparo mi ropa, aplancho mi camisa, plancho mi corbata, plancho mi traje, preparo mis cosas para que al día siguiente yo esté presentado, porque vengo a la casa del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están por la mañana, este no me queda, este está chorreado por aquí, eso no se nota, ahí caminando rápido no se ve.
Porque no tenemos en el tabernáculo, no tenemos normas, no tenemos reglas, no tenemos organización, porque venimos de una raíz llamada indígenas sin ninguna formación, y como venimos de una raíz llamada indígenas, se nos olvida que venimos es de una raíz llamada hebreos, y venimos de una raíz llamada Dios, que dijo: estas son las órdenes que yo les doy, que se deben cumplir en su tabernáculo. Permítame avanzar. Entonces lo primero que dice es una ofrenda, y cuando hablamos de ofrenda dice: yo quiero que ustedes traigan una ofrenda voluntaria. Pero estar aquí pidiendo una ofrenda, y todo el mundo dice: uy, pero otra ofrenda y una ofrenda. No, las ofrendas voluntarias, que salen de su corazón para darlas para el tabernáculo. Y hace 2 semanas vimos el Parashat Terumah y vimos la historia de las ofrendas Sedeká, vimos la importancia de las ofrendas que se dan voluntariamente para el tabernáculo. Y aquí Moisés vuelve a repetir toda esta historia y dice: y vino todo varón y toda mujer con un corazón sabio, y trajeron la ofrenda de su espíritu con voluntad para la ofrenda del tabernáculo de reunión, para toda su obra. Observen, no solamente para el tabernáculo, sino para toda su obra, para todo lo que haya a realizar. No solamente para la construcción propia del mueble, sino para toda la obra del tabernáculo. Y para las sagradas vestiduras, es decir, era una ofrenda extremadamente amplia. Vinieron hombres como mujeres, trajeron ofrenda, oro. Vinieron todos los hombres, vinieron todas las mujeres, traían. Voy en el verso 25, las mujeres daban con corazón, hilaban con sus manos, y traían, y hilaban. Bueno, azul, púrpura. Verso 26 del capítulo, estoy en el capítulo 35. Y las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Diga conmigo: sabiduría. Mira, hermano, una ofrenda no es una ofrenda obligada. Una ofrenda es un asunto de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, dice la palabra, que es el temor a Dios. Eso es sabiduría. Cuando tenemos sabiduría, cuando tenemos temor a Jehová, entonces presentamos la ofrenda voluntaria. Interesante lo que estamos viendo aquí, porque tanto hombres como mujeres, dice el verso 27, y los príncipes, ¿quiénes son los príncipes? Los líderes de cada una de las tribus trajeron las piedras de ónice y las piedras de engaste para el éfod y el pectoral. Si usted observa, aquí aparece en 10 ocasiones la palabra trajeron. Miren lo interesante de Éxodo. En 10 ocasiones aparece la palabra trajeron. ¿Qué le representa a usted el número 10? Félix Junior, ¿qué representa para ti el número 10? ¡Oh, Messi! ¡Oh, Maradona! El número 10 representa ordenanzas, mandamientos. Muy importante, nos representa casa de Israel posteriormente. Pero lo interesante es que en el capítulo 35 por 10 ocasiones aparece la palabra trajeron. ¿Quiénes trajeron? Hombres y mujeres. Porque es que es muy particular. Aquí apliquémoslo a la ley moderna. Nosotros aquí tenemos la ley americana, estamos en Occidente, y aquí no practicamos la ley hebrea, por desgracia. Aquí practicamos la ley americana. ¿Cómo es la ley americana? 50-50. El varón está en casa, la mujer trabaja. El varón trabaja en un turno, la mujer trabaja en otro turno. Aquí algunos tienen, aquí no estoy hablando de esta casa, entiéndame, estoy hablando de esta nación. Tenemos 2-3 turnos para trabajar, y como esposos no nos vemos. Oye, ¿cómo te va de bien en tu matrimonio? Sí, hermano, es que nosotros tenemos turnos diferentes, entonces nunca nos vemos, entonces estamos bien. Alguien va a decir: pastor, qué revelación, no lo había dado cuenta, me lo reveló el Espíritu en este momento. Pero aquí la palabra dice que la ofrenda la traían hombres y mujeres, porque cuando nosotros presentamos la ofrenda al templo, decimos: pues ofrende de lo suyo, porque lo mío es para la renta. Y Sara se rió. Entonces, si usted está sujeto a la ley 50-50 americana,
sujétese al propósito de Dios y los dos ofrendan, porque hombres y mujeres traen la ofrenda para el Señor. Observen, yo no le estoy pidiendo dinero, yo le estoy enseñando lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos con nuestro dinero lo que nos parece. Porque el becerro de oro que nosotros tenemos llamado dinero, lo tenemos para hacer las cosas como a mí me parece, cuando a mí me parece y solo como a mí me parece. Entonces alguien dice, no, esta semana ofrende usted porque yo no puedo. No, pues ofrende usted porque yo tampoco. Ah, pero somos hijos de Dios. Oh, pero estamos obedeciendo al Señor. Oh, pero estamos en el tabernáculo. Oh, Señor, bendícenos. Hombres y mujeres que tuvieron un corazón voluntario para traer la ofrenda. Sigue adelante la historia, voy a avanzar, capítulo 36. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para traerlo al servicio. Sigamos avanzando un poquito, permítame que llegue algo. Y observen que a partir del verso 8, en el capítulo 36, ahora aparece una segunda palabra. Perdónenme que ya voy con las ayudas, no se preocupen. Dice, aparece la palabra hicieron, hombres y mujeres hicieron asimismo las cortinas, hicieron 50 lazadas de orilla, hicieron también 50, hicieron los tabernáculos, hicieron la longitud, hicieron también el velo, hicieron asimismo el velo, hicieron también las barras, hicieron, hasta el capítulo 37, por primera vez aparece la palabra hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, y su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos. Ya expliqué que era esta medida tan importante, y su altura de 1,5 codos. Aquí vemos entonces que hay una jerarquía, y la jerarquía del capítulo 37 nos muestra que había un hombre llamado Bezaleel, que había sido escogido por Dios, preparado por Dios, ordenado por Dios para que él fuera el artesano de toda la construcción del templo. ¿Por qué? Porque si usted observa un poco más adelante, encontramos algo que a mí me impresionó. Saben, la palabra hizo aparece 39 veces escrita. ¿Algo le representa a usted el número 39? Bueno, muy bien, los libros del Tanakh, 39. ¿Algo más que eso? Una luz, a ver, hay una luz aquí, que no sea la pastora Pili, por favor, hermana Pili, con todo respeto, porque yo sé que usted sabe. Pero el número 39, mire, es que en la Biblia no hay nada escrito por casualidad. Uno escucha a la gente que dice, no, es que la Biblia, pues hermano, yo la Biblia me la he leído como 7 veces. Me la he leído. Hermano, ¿cuántas veces aparece la palabra hizo en el capítulo 37? Y dice, no, eso sí no sé, hermano, muy loco. Es más, voy a hacerles una pregunta así, de rapidez. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? Sin mirar. 1, 2, 3. ¿Cuántos? ¿Cuántos versículos? Y lo ponché. Apréndanse este número, 12:13. 1213 versículos bíblicos tiene Éxodo y 40 capítulos tiene Éxodo. ¿Cuántos tiene Génesis? Y si no me contestan, mejor dicho, volvemos a Berechit ya mismo. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Este Bezaleel fue ordenado para que todo lo que se traía se colocara en su lugar en la construcción, y cada elemento, cada metal, cada material fuese usado debidamente en la construcción. ¿Vamos bien? Y me encuentro entonces con una sorpresa extraordinaria. A ver, se me perdió el texto donde está esta enseñanza. Pero lo que quiero mencionar, perdóname un segundo, a ver si lo encuentro, que llegó un momento en el que había tanta ofrenda que Bezaleel llamó a todo el grupo de ancianos y a Moisés y le dijo, Moisés, por favor, necesitamos que le digas al pueblo que no traigan más, porque es demasiado lo que han traído para ofrendar. Diga conmigo, igualito que aquí. Igualito. Había tanta ofrenda que Bezaleel dice, Moisés, no, tienes que hacer algo porque la gente está trayendo en exceso, ya no necesitamos más. Y dice la Biblia que Moisés tuvo que hacer un edicto y publicarlo y decirle a la gente, hermanos, gracias, no más ofrenda, es suficiente, ya es suficiente, porque Dios bendice al dador alegre. No, alguien dígame, pastor, está equivocado. Dios no bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre.
Nos enseñaron en la vida evangélica que Dios bendice, que si tú das es bendición, que tú das para ser bendecido, y entre más des, más bendecido eres. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, y cuando tú das una ofrenda, la das porque Él te amó primero. Y así como tú lo amas a Él, das a Él porque tú lo amas. Diga conmigo, doy porque yo lo amo. Voy a cerrar en este punto y entramos a unas gráficas que tengo ya para cerrar. Quiero resaltar esta tarea. Ahí en el capítulo de Éxodo, en el parashá que estamos tratando de Vayakhel, nos encontramos con este texto que me impresionó y quiero saludarlo especialmente para ustedes, compartirlo. También se hizo la fuente de bronce. Diga conmigo el Quiror. El Quior. Y la fuente de bronce, su base de bronce, estoy en el capítulo 38, verso 8, se hizo de los espejos de las mujeres. La fuente de bronce se hizo de los espejos de las mujeres. ¿Por qué es tan importante este texto? Observen por qué. Porque para aquel tiempo no teníamos espejos como los que tenemos hoy, espejos de vidrio. En aquel tiempo los espejos eran espejos en metal, en plata, en bronce. ¿De acuerdo? Esto que voy a contar a usted le parecerá un poco risible, pero es parte de nuestra historia. Las mujeres hebreas, como pasa hoy, pasan mucho tiempo en el espejo. Gloria a Dios. ¿Qué hace una mujer frente a un espejo? Habla con ella. ¿Sí? Las mujeres, cuando nosotros estamos frente a un espejo, hablamos con el espejo. Usted recuerda una historia: espejito, espejito, ¿quién es la mujer más linda que hay? Y el espejo le contesta: tú eres la más linda. Esas historias que nos enseñaron de niños. Pero cuando hoy tú te miras a un espejo, empiezas a mirarte. Ay, Dios, me hiciste tan bella. Mi esposo sí es que es muy de buenas, ¿verdad? Y tú empiezas a hablar con el espejo. Las que tienen una actitud de amarse. Porque hay otras mujeres, estoy hablando de mujeres porque el texto me habla de mujeres. Porque hay otras mujeres que se miran al espejo y se dan lástima. Ay, este bigote es medio horrible, pero no me lo puedo quitar porque a mi esposo le molesta. Y estas llantas, me quiere bigotuda. Uy, no, iba a decir algo horrible, no puedo decirlo, Señor. Ok, por lo tanto, en este tiempo, los espejos de las mujeres, miren, ellas dieron los arcillos, los entregaron. Ellas traían ofrendas, sus ¿cómo se llaman? Sus alhajas. Ellas trajeron, ellas no tenían problema, eran piedras preciosas, era oro. Lo entregaban, ellas no tenían problema con eso. No era, ¿cómo se llama lo que se vende en las tiendas? No era billutería, no, eran joyas. Y ellas daban la ofrenda. Pero lo más difícil que una mujer podía entregar o desprenderse de ello era del espejo. Porque para que entendamos este pequeño verso, necesitamos conocer la historia. Una mujer podía entregar sus aretes de 24 quilates, sus pulseras, sus colgantes, todo lo de oro. Ellas no tenían problema, ellas lo entregaban, es para el tabernáculo, eran sabias para entregar. Pero cuando se trataba del espejo, las mujeres del espejo decían: uy, no, ¿cómo voy a entregar el espejo? Y después, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo ver? ¿Me están entendiendo? El espejo cumplió 3 funciones importantes. Las mujeres hebreas permanecían al espejo. En el espejo ellas se arreglaban, se maquillaban, se preparaban, se lucían. Ellas se veían al espejo y decían: estoy bella para mi varón. Y en el desierto, las mujeres hebreas se preparaban en el espejo y el pueblo se multiplicaba. Al que lo entendió, lo entendió. Y eso no hay que entrar en más detalles. Ellas se preparaban
Y eso fue una fuente para que el pueblo se multiplicara. Pero la que no tenía espejo, ¿qué hacía? Imagina llegar al esposo y dice, oiga, mija, es que no tiene nada que hacer, arréglese por lo menos. Ya entendí, uy, le cayó un poquito tarde, pero bueno, gloria a Dios que lo recibió. Número 1. Número 2. La población creció. Número 2. Ellas entregaron esa prenda, ese objeto que para ellas tenía un valor, ¿qué? Emocional, sentimental. Las mujeres tenían un espejo y para ellas el espejo era importantísimo. Lo llevaron al templo y lo entregaron. ¿Qué significa que lo entregaron? Diga conmigo, se desprendieron de lo material. Más fuerte, dígalo más fuerte. Se desprendieron de lo material porque valoraban lo espiritual. Uy, yo creo que aquí alguien tiene que decir amén. Oiga, mi hermano Luis, diga amén. Gracias, un varón, porque las mujeres parece que no lo tomaron. La mujer es más dadosa, más dadora, porque hay muchos hombres que creen que cuando dan en la iglesia es suficiente. Pastor, mire, yo no le puedo ayudar ni con la limpieza, ni con el arreglo, ni con la pintura. Yo no le puedo ayudar con eso, pero le voy a dar estos $2,000 para que lo que se ofrezca. Y hay hombres que creen que con dar están haciendo el gran favor a la iglesia. Y por supuesto que es una bendición, pero es más bendición cuando tú das y haces. Dar y hacer. Dígalo conmigo, por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Entonces hay muchos varones que suben con la oración en una ofrenda para el templo, pero hasta ahí llegaron, no hacen. Y como no hacen, la bendición no baja. Entonces uno ve personas o escucha personas que vienen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Por favor, no estoy tocando el corazón de nadie, entiéndame, estoy dando una enseñanza. Pero vamos a pensar, colocamos 3 árboles aquí en el parqueadero. Los hombres. Pastor, ¿a quién se le ocurrió poner esos árboles ahí? A mí, hermano, ¿por qué? Terrible. Yo de usted los hubiera puesto allá. Hágalo, hermano. Deje de criticar y de murmurar y hágalo. Porque somos criticadores y murmuradores de todo lo que se hace en la obra. Por eso el Señor puso a Bezaleel y le dijo, serás tú el que dirige toda la obra y yo te indicaré. Moisés le dijo, mira, estos son los planos, estas son las medidas, este es el diseño, conforme a ti te lo mostré en el cielo, quiero que se haga. Entonces es importante dar, pero es importante hacer, porque si tú solamente das y lo que haces es criticar, entonces tu bendición está perdida. Las mujeres trajeron el espejo y lo entregaron porque ellas vieron que lo material era importante en el templo y que si ellas daban de manera material, entonces su vida espiritual tenía propósito. ¿Qué nos enseña Jesús? Acompañado por las mujeres. Las mujeres estaban pendientes de su situación, de sus cosas, pendientes. Jesús sabía con claridad que la mujer tiene un corazón de dar. Jesús sabía que la mujer tiene un corazón para orar. Hermanos, esta mañana estábamos empezando el día. Yo me levanté muy temprano en la mañana. Y recuerden que estamos con el horario 1 hora diferente. Y cuando subí a la habitación me dice mi esposa, vamos a orar. Estaba ella allí orando, vamos a orar. Le dije, mami, yo estoy desde muy temprano orando también. No, pero yo quiero que estés aquí al lado mío orando. No, es que yo ya oré también, mami, pero es que yo te quiero aquí al lado mío. Entonces yo le digo, no, pues tienes que escucharme tú para entender que estoy orando. No creo que la cosa es fácil. Pero es muy importante la oración. ¿Por qué? Porque las mujeres se toman el tiempo de orar. ¿Cuántas mujeres aquí, hermanas, han tomado tiempo ustedes como mujeres de Dios orando por su esposo, por su familia, por su economía? Todas estoy seguro que lo han hecho. ¿Y cuántos varones aquí presentes han orado por su esposa, por sus hijos, por su hogar, por su economía? Padre, bendícenos, Señor, amén. ¡Qué oración tan profunda! Eso es una cosa impresionante, pero queremos que todo salga bien, pero queremos que todo avance, pero queremos que todo funcione y nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos repite nuevamente en estos capítulos y en estos versículos. Diga conmigo, obediencia total. Me quedé en el 39. Me quedé, ¿qué significa el número 39? No me lo preguntan, ustedes conéctense porque si no se conectan yo me desconecto también. Pastor, ¿y al fin qué pasó con el 39?
Había por allá una canción en México, 039, ¿ustedes se acuerdan? 039, 039, 039, se la llevó. Mire, 39. ¿De dónde saldría el 039? Por allá no sé en esa canción, mi mami la cantaba. 039, 039, ustedes saben cuál es, ¿cierto? Bueno. Pili se ríe y dice, ay Dios mío, mi mami la cantaba. Muy bien. 39 significa que hay 39 prohibiciones para el pueblo de Israel que no se pueden hacer durante el tiempo de Shabbat. ¡Qué cosa tan maravillosa! Hay 39 prohibiciones que no podemos hacer en el tiempo de Shabbat. Y no voy a detenerme a ver cuáles son, pero las vamos a ver posteriormente, las tenemos que enseñar. 39 prohibiciones. Ayer escuchaba a un pastor hablando que me llamó y me decía, ¿sabías tú? Lo llamé. Y me dice, pastor, ¿por qué me llama hoy? Le dije, quería hablar contigo. Me dice, estamos en Shabbat, hermano. En Shabbat, una de las prohibiciones del Shabbat es que usted no puede usar el celular. Ay, esa no la había leído. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, hermanitos, ¿cómo les parece? Porque es Shabbat, el tiempo de Shabbat es Dios. El tiempo de Shabbat no es el paseo, el tiempo de Shabbat no es dormir, el tiempo de Shabbat no es la tablet, el tiempo de Shabbat es Dios. ¿Están entendiendo esto? Hay 39 prohibiciones. Usted me va a decir, pero pastor, muéstreme en la Biblia en qué parte dice que no se puede usar el celular, si en ese tiempo ni siquiera el celular existía. Usted sabe que hay una cosa que se llama, perdón, una cosa no. Usted sabe que hay un contenido bíblico que se llama la Torah oral. La Torah oral se ha repetido desde el principio de Moisés hasta nuestros días fielmente al pie de la letra. Usted va a decir, tantos miles de ordenanzas todavía hasta hoy existen y usted me puede decir que son perfectas. Es que resulta que no son muchas, son 39. Y 39 se la aprende cualquiera, ¿o no? Esas 39 se han repetido, se han repetido, se han repetido. A lo largo de la historia, los rabinos han preparado nuevas sugerencias de acuerdo a la época. Entonces, una ley rabina en la época que estamos viviendo en el siglo XXI tiene que ver con la tecnología. Que tu Shabbat no se pierda en la tecnología. Eso no está escrito en la Torah de Moisés, en el tiempo de Moisés en el Horeb, pero está escrito en la tradición rabínica hasta el día de hoy. ¿Me están entendiendo esto? ¿Vamos bien? Siguiente, permítame avanzar. Entonces, ¿qué significado tiene toda esta historia que hemos visto hoy, que me he detenido en muchos detalles para tratar? Diga conmigo, que yo soy el tabernáculo de reunión. Y como yo soy el tabernáculo de reunión, entonces mi tabernáculo debe estar en completa bendición para el propósito de Dios. Permítame buscar una gráfica a la que quiero llegar. Cada detalle del templo, del Mishkat, nos enseña que construimos nosotros mismos y transformamos en la clase de persona que puede tener una relación significativa con Dios y hacer que la presencia de Hashem, de Dios Todopoderoso, se manifieste en el mundo. Hay 3 aspectos, los voy a mencionar solamente. Atención, escríbalos por favor. Estoy en esa gráfica, Camilito, estos 3 rasgos. Dígalo conmigo, escríbalos. Emet, que significa verdad. Gevará, que significa justicia y fortaleza interior, y Gesed, que significa preocupación por los demás. Estos 3 aspectos del tabernáculo, diga de mi tabernáculo, estos 3 aspectos determinan por qué Dios estableció el tabernáculo entre nosotros. Dígalo conmigo, verdad, justicia, fortaleza interior y preocupación por los demás. Digámoslo en hebreo, está en sus pantallas, dígalo conmigo. Emet, Gevará y Sedet. Yaset, gracias por la corrección. Yaset, muy bien. Esos 3 principios deben ser los principios fundamentales de tu vida con respecto a la congregación y con respecto a tu comunidad. Es decir, que permaneceremos en verdad. Diga conmigo, porque la palabra es viva, eficaz y penetrante, y la verdad es que el Señor, como dice la palabra, conoceréis la verdad, el emet, y vosotros seréis libres. ¿Libres de qué? Libres de toda esa enseñanza falsa que hemos tenido a lo largo de la historia, cuando se nos ha querido ocultar la verdad.
Y como nosotros tenemos una verdad oculta, entonces caminamos a ciegas. Caminamos totalmente, con un sentido totalmente contrario a lo que realmente es la verdad. Estas tres cosas son esenciales para crear un mundo estable, y si falta solamente una de ellas, el mundo está absolutamente colapsado. Así es que veamos brevemente. Libro de Juan capítulo 14 dice, verso 6, léalo conmigo, está en su pantalla. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Diga conmigo, emet, la verdad. Gebará, justicia y fortaleza interior. Estos son los deseos de doblegar tu ego y tus deseos físicos para hacer lo correcto. ¿Dónde está este texto? Léalo conmigo. Juan capítulo 7 verso 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, no, y la ley, ¿qué ley? Nos mandó Moisés a apedrear a tal mujer. Tú pues, ¿quién dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos se preguntan qué escribía Jesús con el dedo cuando se le hizo esta pregunta por los fariseos. ¿Qué creen que escribía? ¿Qué escribía? El hermano Luis dice el versículo, este versículo. Lo que se dice, según los sabios, es que lo que Jesús empezó a escribir en el suelo, cuando los fariseos le hablaban, empezó a escribir el nombre del fariseo que le estaba diciendo eso. Escribía los nombres. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y él empezó a escribir los nombres de cada uno de nosotros. Y cuando la gente, oh, Roberto, estoy acusando, estoy juzgando, estoy señalando. Si estás libre de pecado, lanza la piedra. Y cuando veían el nombre de ellos decían: no, pues yo sé que no estoy libre de pecado. Y soltaban la piedra, daban media vuelta y se retiraban. ¿Perdón? Diga conmigo, justicia. Es tan fácil acusar, tan fácil señalar, es tan fácil decir de alguien, es tan fácil hablar mal de alguien. Pero cuando eso pasa, la justicia de Dios dice: ¿y qué dirán de ti las demás personas? Gesed, misericordia. Yased, misericordia. La bondad, preocupación por los demás. Este es el rasgo que nos identifica a través de toda la historia de Abraham, cuya tienda estaba abierta a los cuatro vientos para asegurarse de recibir y albergar a todo el que transitaba por aquel lugar. Diga Yased, diga conmigo, misericordia. Pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, sí, Señor. Entonces les tocó sus ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgando la fama de él por toda aquella tierra. Yased. Pregunta y cerremos. ¿Por qué Yeshua se tabernaculizó en nosotros? Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo, diga conmigo, el tabernáculo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué mensaje nos deja este parachá de hoy? Que nuestro tabernáculo, cuando el Señor dijo: yo voy a morar en ese tabernáculo, pues hay que tener presente algo: es imposible que Dios more físicamente en un lugar, porque Él es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es decir, un templo, un edificio no va a poder contener la gracia, el favor, la presencia de Dios. ¿Qué era lo que había en el tabernáculo? Dígalo conmigo: la presencia chequiná de Dios. Cuando nosotros venimos a este lugar, a este tabernáculo, a esta reunión y adoramos, mucha gente sale de una congregación y dice: ¿sabe, pastor?
la alabanza de hoy, en la alabanza de hoy no sentí nada. Pastor, las canciones de hoy, no sé, esas canciones un poco antiguas, a mí no me gustan los coritos, la verdad, pastor, yo no sentí en la alabanza. Déjame decirte, estás grave, estás mal, porque es que tú no vienes a la alabanza para que te pongan canciones bonitas. Entonces hoy la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia trae a la alabanza la música del mundo con letra cristiana. Y escucha uno en las iglesias, qué vergüenza con Dios. Escucha uno en las iglesias, a las iglesias cantando despacito, despacito, tu presencia baja despacito. Yo no la he oído esa canción, pero creo que por ahí va la letra. Qué vergüenza que hoy se busque adorar a Dios trayendo el mundo al altar. Y entonces se hacen shows de presentación en las iglesias con hombres y mujeres danzando y haciendo todo tipo de espectáculo de luces para atraer a los jóvenes. Porque es que los jóvenes, si a los jóvenes no se les impacta con sonido, con efectos, con luces, no llegan a la iglesia. Mentira del diablo. La gente tiene que llegar a la iglesia es por la palabra y no por las luces, ni por lo que el mundo ofrece. Yo no puedo entender cómo hay hombres y mujeres en un grupo de alabanza vestidos como hippies del mundo, absolutamente del mundo. Yo no entiendo, aquí los que tocan bajo acá, yo no toco esos instrumentos, pero yo veo en los grupos cristianos el que toca el bajo o la guitarra eléctrica, y cuando toca el instrumento, ¿por qué? Esa es la unción del Espíritu Santo. Yo no creo, con todo respeto, pero es que el mundo lo hace así. Y como el mundo lo hace así, entonces aprendimos del mundo, venimos al altar y queremos adorar como el mundo adora, y entonces los hermanos dicen, ¡oh, aleluya, qué unción! No, qué desgracia tener a líderes, levitas de la alabanza, imitando al mundo para que el mundo, la gente, el pueblo se sientan conformes con lo que el mundo enseña. No funciona así. Vino un grupo aquí a la iglesia en Cherryville el viernes, compuesto alrededor de 15, 20 personas, hombres y mujeres, jóvenes, vocalistas, todo lo hacen con la voz, los sonidos, con la voz. Invitamos a los jóvenes de nuestra iglesia el viernes que fueran. No. Pero si los invitamos seguramente a un paseo, posiblemente sí. Porque las cosas de Dios no. Qué tremendo, hermanos. Por favor, no se sientan. Lo hago porque lo hicimos con todo nuestro amor. Cuando David regresó a las noches, a las 10, 11 de la noche de la historia, llegó a nuestro cuarto y dijo, papi, mami, cómo me hubiese gustado que ustedes hubieran estado ahí. Qué cosa más linda, papi, tan hermosa. Mira, les grabé este poquito, mire, quiero que lo vean, mire aquí. Y luego los buscó en el internet y dijo, mira, aquí están. Mira, papi, es solo esta canción, mira, tiene 19 millones de personas que la han visto. Y él llegó tan tocado en el espíritu de ver a un grupo de jóvenes de 19, 20 años, varones, niños, jóvenes, niñas, niños, adorando a Dios sin instrumentos, solo con sus voces, y hacen los sonidos, y ustedes saben cómo funcionan los grupos, ¿verdad? Y impactó tanto, me dices, David, papi, nunca habíamos visto la iglesia tan llena, porque algo Dios está haciendo, cuando prepara jóvenes dispuestos con un corazón, no para imitar al mundo, sino para que el tabernáculo de Dios se llene de la presencia y de la gracia y de la unción de Dios para adorar. Así es que cuando tú vienes a la vida de la iglesia y dices, no me gustó la alabanza, mira tu corazón, examínalo, porque probablemente estás mal con Dios. Señor, nosotros venimos a este lugar solamente con el propósito de adorarte, de exaltarte, Señor, de reconocer que sin ti nada podemos hacer. Padre, tú conoces nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, tantas cosas en nuestra mente que día a día pasan, que el enemigo pone sobre nuestra vida, piedra de tropiezo aquí, piedra de tropiezo allá, y tenemos prioridades por tantas otras cosas en la vida, menos por tu palabra. Cierra toda esta historia. El capítulo 39, verso 32. Mantenga sus ojitos allí en oración y permítame cerrar con este tiempo.
Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés. Así hicieron. Diga conmigo: obediencia total. Obediencia total. Aquí no dice: e hicieron los hijos de Israel como a cada uno le parecía, según su propia comodidad, según su propia doctrina, según su propia creencia, según su santo parecer. Dice: hicieron así conforme a lo que Dios había mandado. Señor, permítenos hacer conforme tú has mandado. Que se doblegue mi ego, mi orgullo, mi vanidad, mi pensamiento griego de hombre, de lógica, de razón, de entendimiento humano, y que yo pueda en el Espíritu discernir tu palabra, el poder de tu palabra viva, eficaz y penetrante, que transforma mi vida. Que yo pueda decir que tú eres santo, 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 pero que también yo soy un hijo tuyo, embestido en soberanía de santidad para servirte y honrar tu nombre. Que donde quiera que yo vaya, que donde quiera que la planta de mis pies pise, haya santidad, y que la gente pueda recibir a través de nuestros actos, de nuestras palabras, las palabras de bendición que brotan de tus labios. No se trata, Señor, de una religión, ni se trata de convencer a nadie. Se trata de que las gentes reciban por revelación de tu palabra el propósito para el cual ha sido construido este tabernáculo, este templo que hoy tenemos, que cuidamos, en lo que comemos, cómo vestimos, cómo te glorificamos. Que toda gloria y toda honra sean para ti, Señor. Te doy gracias por la vida de la iglesia en Cherryville, por la vida de la iglesia en Asheville, por la vida de la iglesia en online, por todos estos hermanos en tantas naciones que nos acompañan diariamente. Padre, te doy gracias particularmente por los jóvenes. Señor, este remanente de jóvenes que tienes aquí, inúndalos de tu paz, de tu amor, de tu presencia. Borra de sus corazones, de su espíritu, toda doctrina de hombre, todo pensamiento cultural, humano, e inyecta, Señor, que el Ruach HaKodesh tuyo descienda sobre estos jóvenes y apasionen tu palabra, apasionen tu palabra, apasionen tu palabra, porque en estos jóvenes está el futuro de las generaciones por venir. ¿Qué será el futuro de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos, si hoy nuestros hijos están lejos de la palabra? Nada bueno podrá llegar con el paso de los años. Así es, permite, hoy todavía estamos a tiempo de que nuestros hijos, no por persecución, sino que haya revelación en sus corazones, aprendamos a amarte, a honrarte, a dignificarte, a glorificarte con todo el honor que te mereces. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Hermanos, bendiciones. Muchas gracias. Pastora Pili, ¿vas a hacer la oración? Amén.